Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa En Voz Alta. Hoy con un tema totalmente de actualidad que me parece que les va a aportar mucho a los queretanos y a las queretanas que nos hacen el favor de vernos cada semana. Como siempre, bueno, nuestros panelistas, Arturo Marcial y Arturo Maximiliano, muchas gracias por su presencia. En días pasados observamos varios fenómenos que se dieron en conjunto. Primero, el presidente de la República anuncia esto que había dicho que no iba a suceder, que es que pasaba o que pasa la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Se encuentra con un pequeño detalle, de esos detalles así que prácticamente si uno no los ve ni se notan, como es la Constitución. Detalle legal. Detalle legal, y anuncia que lo va a hacer a través de un decreto. Y bueno, pues la opinión pública se divide entre si es necesario el tema de que se siga militarizando el tema de la seguridad pública en nuestro país, aunque ya lo vamos a ver más adelante, parecería ser algo que de forma recurrente los presidentes de la República han estado recurriendo a esta figura, y días después empiezan a suceder una serie de eventos en el país que algunos han catalogado como eventos de narcoterrorismo, de terrorismo, en donde algunos grupos armados en diferentes zonas de Jalisco, de Guanajuato, del norte del país, pues al parecer generan un acto de molestia y empiezan a atacar, como no lo habíamos visto, o por lo menos no en las épocas recientes, a la población civil y a las empresas, es decir, empiezan a quemar tiendas de conveniencia, empiezan a quemar vehículos y empiezan inclusive a rafaguear tiendas donde se expiden o se venden pizzas. Entonces empieza todo este debate sobre pues qué es lo que está sucediendo en el país, y el tema que sucedió fue, en tu opinión, Arturo, pues hay varias teorías, ¿no? Unas de conspirativas, otras de sospechosismo, en donde el propio presidente se ha defendido diciendo, bueno, pues hay gente que dice que yo lo provoqué para justificar la militarización del país, y otros que dicen, bueno, pues son pleitos entre grupos internos del narcotráfico, pero bueno, pues en política nada parece ser casual, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay que empezar la discusión haciendo un análisis hacia diferentes sectores y sobre todo a diferentes extractos, ¿no? de este nuevo, digamos, forma de orientar la opinión pública. Me parece que desde luego es preocupante actos de vandalismo, así los calificaría yo más que de terrorismo, actos de vandalismo propiciados por el crimen organizado. Creo que no hay duda que son actos que desde luego tienen que ver con disputas territoriales. Lamentablemente nuestro país, a diferencia de hace 20, 30 años, pues atraviesa, y no es culpa de este gobierno, es más bien una situación y un síntoma de la nueva dinámica social que necesita mayores consumidores de psicotrópicos y drogas, y desde luego pues en el caso mexicano, hace 20, 30 años, pues esto no era un problema tan visible. Desde luego pues nosotros los cuarentones dábamos cuenta de alguno que otro que llevaba alguna cuestión de adicción con una hierba verde por ahí, ¿no? Marihuana, ¿no? Era marihuana, lo que se vendía en los barrios, ¿no? En los barrios, pero nunca... que consumía, decía, bueno, pues fuma marihuana. Sí, la verdad es que pues ahora hay una variedad increíble de drogas sintéticas que uno se asusta, ¿no? Más allá de cualquier situación conservadora, me parece que pues sí hay una gama que desde luego pues tiene un propósito de seguir descomponiendo la sociedad. Entonces, ese es un primer análisis que hay que ver. La realidad del narcotráfico en este país se ha cambiado a partir de la inclusión en México no solamente como un espacio de tránsito, sino también ya de mercado, y que desde luego esta nueva modalidad de drogas, pues bueno, encuentran un mercado, ¿no? La situación social es algo caótica a veces y pues
bueno, hay gente que pues desafortunadamente tendrá que recurrir o recurre a esas cosas. Nada recomendable, pero así pasa. Entonces, ese es un primer tema, ¿no? Desde luego, sí hay una disputa por incluso no solo territorios, sino por liderazgos. Se habla en el Cártel Jalisco Nueva Generación incluso que hay una teoría que pues uno nunca sabe, ¿no? No es lo que lee en los periódicos y demás, pues que hay por ahí el líder de este cártel, pues enfrenta una enfermedad y que ya los segundos a bordo pues están buscando hacerse con el mando de este cártel. Entonces, la verdad es que más allá de estas teorías conspirativas, me parece que esto permea en la percepción. Yo lo hablaba con mis alumnos y alumnas en clase y les decía, a ver, siendo realistas, cuando dicen terrorismo, incluso previo a este programa, me compartían un texto, ¿no?, de un periodista que habla incluso de extrapolar el caso de lo que está pasando en México con los años 90 en Colombia. Me parece que eso es una narrativa con otra finalidad, Arturo y Charlie. Yo creo que, no para nada justifico lo que está pasando, para nada creo que debemos de tolerar y para nada diría dejemos que pase y lleguemos a que seamos Colombia en los 90. Pero desde luego hay que ver que es una percepción. Lo veía yo, decía, a ver, en realidad esto ha sido una cuestión escandalosa. Lamentablemente decía... se han suscitado muertes, ¿no? 2 hasta de registro de manera directa por estos actos vandálicos, dos muertes que pues son personas, ¿no? Y que las familias desde luego pues atraviesan por un dolor y desde luego pues si fuera mi familia igual, ¿no? Yo creo que sí, pero de eso, y no por minimizar esta situación, de eso a decir que estamos viviendo un estado mexicano lleno de narcoviolencia y terrorismo provocado por el narco, híjole, no lo sé. Yo creo que hay que ver en una primera etapa lo que es el tema del narco, ¿no? Y sí hay teorías conspirativas, para no apropiarme tanto el micrófono, voy abonando, pero pues sí, incluso culpando al presidente para así justificar, ¿no?, que la Guardia Nacional pues tenga ya un brazo militar. Me parece que hay que ponerle las cosas en su justa dimensión. Sí atravesamos un momento de inseguridad. Si vivimos cerca de aquí de Apaseo, el Alto, aquí cerca de Celaya, y los queretanos pues somos testigos, ¿no?, de que pues no tan fácil ya circulas por estas carreteras en la noche, ¿no? Estamos atentos a lo que está pasando en Celaya, estamos atentos a lo que pasa en Irapuato, en Salamanca, desde luego, y que es muy lamentable y que desde luego el Estado mexicano tiene una falla ahí. Pero también me parece que la oposición está haciendo uso de este fenómeno, de esta situación tan delicada, de manera muy, no sé, desnenable, le sería la palabra. O sea, me parece que hay que poner las cosas en su justa dimensión y al contrario, abonar a reforzar, ¿no?, en cómo buscar que la delincuencia organizada no siga creciendo, porque es un hecho que hay delincuencia organizada, es un hecho que los temas de narcotráfico, pues muchos de los que nos están viendo esta noche habrán sido testigos, ¿no?, de cómo en algunos espacios pues ya es el común denominador de las drogas, ¿no?, y de la gente que se dedica a estas cosas. Y si quieren le entramos más adelante a otro tipo de análisis. Sí, pues mira, yo recuerdo las últimas campañas presidenciales, inclusive las campañas del Estado, siempre se toma el tema de la seguridad como un compromiso de campaña y se ataca a los gobiernos que están en funciones con el tema de la seguridad. Y la realidad es que yo siempre he tratado de hacer el llamado a que el tema de la seguridad no sea un tema de campaña. Sino de gobierno. ¿No? Sino de gobierno, porque realmente el gobierno que llega necesita a todos para poder contener un fenómeno de esa naturaleza. Y luego se dan ese tipo de fenómenos, ¿no? Andrés Manuel hace desde afuera, como lo hizo Enrique Peña con la persona que le antecedió, con Calderón, pues el tema de la crítica de la militarización. Pero lo que es un hecho es que por lo menos, pues yo recuerdo un poquito lo que hizo Zedillo, lo que hizo Fox, lo que hizo Calderón y lo que hizo Enrique Peña, fue poco a poco ir sacando al ejército a la calle, y muchos de ellos ofrecieron regresarlo, sí, pero yo quiero suponer que en términos de política pública, si ya por lo menos 3 presidentes han tenido que recurrir a ello, hasta ya me están haciendo dudar si esa es la estrategia adecuada, la política pública adecuada para, si no disminuir, Arturo, contener este fenómeno, ¿no? ¿O cuál es tu opinión? Sí, y si mal no recuerdo, hubo algunos mandos pues de nivel importante del ejército que
inclusive señalaron su interés en regresar a los cuarteles, ¿no? En algún punto. No lo sé ahora, ¿no? No sé, salvo un pronunciamiento, algún discurso en 2019, creo que de un general que fue un poquito hostil contra esta política de tener todavía el ejército en la calle, e inclusive en otras funciones que hoy se le han asignado, que no solamente son de seguridad, que tienen que ver con cuestiones administrativas, con cuestiones de construcción, entre ellos el aeropuerto Felipe Ángeles, pero a final de cuentas hay esta disyuntiva, ¿no?, que está hoy como que muy claramente en el debate por la situación de la Guardia Nacional, si va a haber una militarización ya final, donde este cuerpo que se creó justamente con la idea de que no pasara al ejército, está creo que establecido precisamente en la reforma que en su momento se dio, pues ahora sí se diera ese giro. La oposición claramente ha dejado ver que por lo que toca a los votos no se tendrán, y finalmente hay una salida jurídica que también no se debate si es la correcta o no. Pero pues creo que es un tema de plantear claramente la estrategia. Esa es, y cuáles son los resultados que pudiera dar. Yo creo que muchos ciudadanos en México, lo que están en varias zonas del país, que ahorita se mencionaron solo algunas, lo que están esperando es que se pacifique, que se tranquilice la situación en sus entidades, en zonas muy claramente focalizadas, pues con la idea de que cambien las circunstancias, que se pueda tener un libre paso sin correr riesgos. Se habla mucho también, hoy lo escuchaba temprano en algún medio de comunicación, cómo se empiezan a diversificar también estas actividades delictivas y empiezan a tomar control de otras actividades económicas que ni siquiera tienen que ver con sustancias prohibidas, ¿no? Lo que tienen que ver con, por ejemplo, me tocó en la mañana escuchar... La tortilla. El pollo. La tortilla también salió hoy en las noticias. No, en los mercados. Hablaban aquí en particular de Guerrero a propósito de una ejecución de un comerciante de pollo en el mercado, y luego del papá que es o era lamentablemente periodista, ¿no? Entonces, sí hay elementos que ahí empiezan a preocupar. Un diagnóstico de los norteamericanos donde habla que una tercera parte del país podría estar ya bajo un cierto elemento de control de crimen organizado. Y entonces, bueno, pues lo que creo que tendrá que ser un primer planteamiento o replanteamiento, que siempre es válido, a pesar de lo que has dicho en campaña, porque ya que estás en el ejercicio del gobierno, sí, bueno, la solución para lo que está viviendo una parte del país es la militarización de la Guardia Nacional, y es por aquello. La estrategia es esta. Se ha hablado mucho del abrazo no balazos. Algunos videos parecen de repente exhibir que no les permiten, no sé, tener una acción un poquito más confrontacional con algunos grupos, pero luego de repente también hay una serie de detenciones que te hacen ver que no necesariamente están pasivos, o sea, sí se están deteniendo por ahí algunos cabecillas, y entonces ves que hay una acción de gobierno, pues justamente para tratar de mermar estos grupos de crimen organizado, que luego también vemos que lamentablemente agarran uno y sube el otro, ¿no? Es como es que les crecen, le cortan la cabeza y le crece otra, ¿no? Entonces es un escenario complejo. Yo nada más, si quieren, para dar paso, lo que yo no acabo todavía de entender, no se ha planteado, y lo hemos señalado ya en algún otro programa, es cuál es el papel de las policías estatales y municipales en que podría ser, se dé de la forma que se dé, inclusive aún con dejo de inconstitucionalidad. ¿Qué va a pasar con esta? O sea, están ya rindiendo la posibilidad de que sean un primer frente de control ante estas actividades delictivas que claramente pues a lo mejor nacen y se fortalecen por la falta de acción o por el contubernio, inclusive en algunos lugares
en algunas localidades, ¿no? Y otros que han minimizado el tema en sus estados y que no han entendido que es parte de su responsabilidad. Le voy a decir una persona que a mí se me hizo admirable su campaña interna o su campaña o su pre-campaña, aspiración para llegar a la gobernatura, Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque tuvo el peso del Estado encima, ¿no? Tuvo su propio partido y su gobernador en contra. Y los que han vivido esto de que tráigase ya el gobierno no está tan sencillo, ¿no? Pero lo que me sorprende es la contradicción que no llevaba, yo creo que ni 3 meses en el gobierno, y inmediatamente levanta la mano para ser candidata a la presidencia de la República. Y eso, y espérate, o sea, todavía no has dado un solo resultado, no tienes una acción de política pública insignia y tienes una situación de seguridad pública que le tronó al mes siguiente con la ejecución del párroco en la iglesia y luego pues ahora recientemente también con estos asuntos de ataques a la población civil. Y es donde digo, bueno, que estos gobernantes, alcaldes, gobernadores en este caso particular, no entenderán primero la gravedad de su situación interna, tratar de encontrar algún elemento, alguna bandera que políticamente inclusive les sirva, pero que sí den una demostración de que tienen una posibilidad de contener las graves situaciones que pasan en temas de seguridad y que aparentemente como que ya soltaron el arpa, dijeron, esto no me toca a mí, a ver cómo lo resuelve la federación, si algo pasa, échenle la bolita para allá, váyanse a buscar en las mañaneras a ver a quién señalar, pero nosotros nos dedicamos a la política y a otra cosa, ¿no? O sea, hay un rendimiento, para mi gusto, de los gobiernos estatales y gobiernos municipales y todos lo están pateando para ver cómo lo resuelve la federación. Y quizá esto podría justificar, que se tengan que tomar este tipo de acciones que sí, evidentemente, son bastante controvertidas. Yo observo un fenómeno que está preocupante en nuestras épocas. El crimen organizado tenía un carácter transaccional. Tú me decías, económico, o sea, pues te vendían marihuana, tú la comprabas, y había un intercambio comercial en donde ninguna de las partes se decía dolida, ¿no? Como dicen los abogados, no había agravio. ¿Por qué? Pues porque había una entrega de un bien contra un dinero. Si bien era una sustancia catalogada como ilícita, había una transacción comercial. Y entonces eso más o menos permitió que este asunto caminara, porque el narcotráfico no se veía como un problema, porque pues, si querías comprar buscabas y siempre había quien te vendiera. En los tiempos modernos pierde ese carácter de transacción y empieza a ser extractivo. Entonces empieza a extraer riqueza de la gente. ¿Cómo? Pues a través de la extorsión, a través de la manipulación, inclusive. de la manipulación de los precios, como el pollo. Ya había pasado con el huevo en el norte, y hoy en la mañana uno de los medios nacionales daba un efecto contrario. Ahora en Guerrero obligan a las tortillerías a bajar el precio de la tortilla. Fíjate, nada más ahorita yo no sé qué sea más grave, si que hagas presión para que el limón, el aguacate, todos los productos de la canasta básica que han estado sujetos a este tipo de presión suban para que ellos tengan una renta o un ingreso, y ahora la presión es para que en algunas zonas empiecen ahora es muy curioso cómo empiezan a asumir la función del Estado. O sea, regulan los precios cuando suben, pero también le dicen a alguien, oye, te estás excediendo, aquí la tortilla no vale 25 pesos el kilo, aquí la vas a vender en 23, y si no, pues cierra tu tortillería, porque aquí no vamos a permitir se da este tipo de abusos. Y es en ese fenómeno cuando empiezan a dañar a la sociedad. Por ejemplo, ahorita dices, bueno, son actos de vandalismo. Cuando leemos la definición de la ONU sobre el tema de terrorismo, dice, pues es un ataque dirigido a la población civil. Digamos que ese es una primera definición. Y luego le ponen una característica adicional, que ponga en riesgo a ese Estado o a otros estados, o sea, no refiriéndose al Estado como Querétaro, sino al Estado como país, ¿no? Entonces, si se califica ese tipo de terrorismo, pues entonces justifica la intervención de otros países en tu país. Que eso sería delicado. Que sería delicado, porque pues entonces dices, bueno, está algo que se te está descomponiendo a ti, pero no solamente tú vas a ser el afectado, sino que lo puedes expandir, y me parece que ahí puede generar un problema.
Me parece que Arturo disecciona muy bien el tema de la responsabilidad cuando dice, bueno, pues ¿de quién es, no? Porque cuando son de cierto tipo de hechos delictivos, la Federación dice son del orden común, como los asesinatos de periodistas, aunque lo hayan silenciado o matado por un asunto de estar denunciando cosas como las que estamos hablando aquí, sí, ¿no? Pero, y que los matan, ¿no? Dicen, son del orden común, entonces es una cosa del Estado. O los estados cuando dicen, bueno, pues es que es delincuencia organizada y es narcotráfico, pues sí es del orden federal, ¿no? Entonces me parece que todo este asunto de la competencia no va acompañado de un cambio en las normas. Ya nadie habla, por ejemplo, del tema del mando único. O sea, ¿Quedó olvidado? Quedó olvidado, ¿no? O sea, como un tema de política pública en donde desapareciera las facultades que tienen los municipios de controlar su policía y que se resolviera cediéndoselo al Estado. Ya nadie lo menciona, ni siquiera está una iniciativa en ese orden, aunque hay estados que de facto así funcionan, ¿no? Y además, te digo, es parte de estas contradicciones, ¿no? Porque yo recuerdo que todavía, por ejemplo, bueno, fue la gran apuesta de Peña Nieto, este tema del mando único, ¿no? Y que nunca se pudo materializar. Yo me acuerdo con qué... no sé si la palabra sea vehemencia o con qué furia defendían, por ejemplo, los municipios, ¿no? Pues que no me puedes quitar la seguridad, pues si me quitas la seguridad yo no puedo garantizarla a mis gobernados, y de repente ves pues que hacen muy poco, sino decir que varios municipios pues no hacen prácticamente nada, ¿no? Estoy seguro que en muchos lugares de la República pues ya están prácticamente de adorno, sin ninguna capacidad de fuerza, algún elemento de estrategia, de inteligencia, sin armamento, sin patrulla. Municipios completos sin policía, toda la policía les ha renunciado. Claro, ¿no? Sí, hay esos casos en México. Entonces también ves esa contradicción. Yo recuerdo todavía a inicios de este sexenio del presidente López Obrador, cuando se puso o se dio a conocer esta figura de las superdelegaciones, donde brincaron inmediatamente fue en el tema, ok, sale sí, con tu rollo, con tus temas de a lo mejor de las delegaciones federales. Programas sociales, sin bronca, sí, pero no la seguridad. Es decir, ¿no? La fiscalía, ¿no? Sí, o sea, Gobernación. Secretaría Ciudadana. Y entonces, pues, me parece que se peleó una cosa que, reitero, no se ejerce. O sea, no parece tener mucha lógica ese pelear por hacer lo que en realidad no se está haciendo en muchos lugares del país. Y ahí entra un poquito la incongruencia de este debate, donde me parece que más que decir solo no se militarice, que te digo, puede tener sus asegúnes, pero por otro lado no hay una respuesta de decir, ok, no hagas esto porque no es necesario, porque yo estoy actuando de esta manera en mi entidad o en mi municipio, y esto tiene otro elemento, otras capacidades de control que no requieren lo que estás proponiendo, ¿no? Yo veo una falta de respuesta con resultados. Y yo creo que aquí lo interesante es ver cuáles son las direcciones de la política pública, tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales, para fortalecer la figura del Estado, porque precisamente por ahí es donde está entrando la delincuencia, ¿no? Supliendo funciones del Estado. Ya hablábamos de municipios donde, desde luego, la seguridad ya no es responsabilidad de los municipios, ¿no? Ahí, la semana pasada se hablaba en Veracruz de una alcaldesa que decía que estaba secuestrada literalmente por el crimen organizado. Entonces, me parece que lo que hay que empezar a diseñar son políticas públicas que fortalezcan la presencia del Estado en aquellas zonas donde realmente no llega el Estado con la función primaria. ¿Para qué creamos este ente social llamado Estado? La primera tendría que ver con la seguridad, ¿no? Y la protección de mis bienes, de mi persona. Entonces yo creo que tendríamos que ver una evaluación. A nivel federal parece ser que ya el gobierno federal está sintiendo presión tanto extranjera como interna, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, ya hay clara un cambio de estrategia, pasar de los abrazos no balazos a tomar acciones, ¿no? Que se dice que podrán ser estas quemas de vehículos como acciones a partir de políticas instrumentadas por el gobierno federal. ¿Tú también sientes que eso cambió a partir de la visita de López Obrador a Estados Unidos? Sí, Estados Unidos? Claro. Hay un tema de fondo, Charlie. Hay un tema de fondo que tiene que ver, por ejemplo, de este diferendo económico que tenemos. Tú eres experto en esos temas con Canadá y Estados
Estados Unidos en materia energética, ¿no? Entonces, que parece ser que el gobierno federal sí está cambiando de política en relación al narcotráfico, entregando, por ejemplo, ahí tenemos la captura o recaptura de Caro Quintero, ¿no? Que es un tema añejísimo con los gringos, por Kiki Camarena, y entonces, en realidad, pues bueno, hay otro tema también ahí de fondo, y pareciera que el gobierno está, a nivel federal, lo digo, pareciera que está tomando otra directriz de dejar los abrazos no balazos a tomar decisiones que pisan callos a la delincuencia organizada, y desde luego pues que tienen que ver con esto, con decir, a ver, ya no son abrazos balazos, vamos a tratar de meter, han capturado cabecillas, ha habido ahí ciertas reacciones, y desde luego pues no sé si la posible o no extradición de Caro Quintero pues se pueda concretar, pero lo cierto es que hay un fenómeno también externo que creo que yo sí veo una clara, ¿no? A partir de la visita de nuestro presidente a Estados Unidos, y que yo no la vería como errónea, fíjate. Yo sé que sí es un tema muy, muy delicado, la relación con el narcotráfico, de verdad, ¿no? Y hablar de esos temas incluso es hasta incómodo en este espacio. Pero lo cierto es que sí no tenemos que dejar que avancen, porque de verdad yo lo veo aquí en Querétaro, somos, digamos, de las pocas entidades que sí hay temas que preocupan en materia de seguridad, pero al menos en esta televisora podemos hablar de esos temas, ¿no? Hay estados de la República donde programas como este ya no existirían, o la seguridad de nosotros inclusive. Entonces yo sí creo que hay que cuidar eso de pues oigan, se va a oír muy, híjole, perdón que lo diga y más al aire, ¿no? Pero pues, de verdad tienen que tener capacidad de operación pues para contener al crimen, o sea, de verdad tienen que tener esa capacidad sin sustituir las funciones del Estado. Se va a dar un fenómeno curioso, dejo plantado el tema antes de irnos al corte, pero decía Arturo, decía bien, bueno, la oposición o todos dicen, bueno, pues la militarización, no, y que sí, o sea, ¿cuál es la alternativa? Pero, por ejemplo, tenemos el caso de El Salvador. Cuando tú ves las encuestas de aprobación de gobierno, esas que se hacen fuera de nuestro país. Mano dura, ¿no? Este presidente de apellido extraño, El Salvador, Bukele, está en el top de la aprobación, con su política de cómo atacó a las pandillas. Yo no sé si en términos sociológicos el crimen organizado y las pandillas puedan ser equiparables, pero fue una mano extremadamente dura. Pues lo primero que estableció fue el estado de excepción. Lo que tendríamos que hacer aquí como un toque de queda o una suspensión de los derechos o de algunas garantías. Pero le funcionó, o por lo menos parece ser que le está funcionando. Esas escenas en donde vemos a los integrantes de los maras sin comer, quitándoles los alimentos, formándolos en las prisiones, poniéndolos en las áreas comunes, sentados en posición fetal, uno detrás de otro. Cómo los sacan de sus casas. En general, pareciera un acto de venganza del pueblo en contra del crimen organizado, y la gente lo aplaude. Hace unos días subieron a una de las redes sociales, parece ser que Honduras va a entrar en un proceso electoral y uno de sus secretarios de Estado es candidato, y parece que estás oyendo hablar al presidente de El Salvador. Los derechos humanos son para los humanos, no son para los animales, y aquí van a venir las organizaciones de derechos a defenderlos y no les vamos a hacer caso, los vamos a perseguir, vamos a instaurar la pena de muerte, porque si ellos pueden matar, nosotros también. Y entonces empiezan a endurecer el discurso. Entonces parecería ser, lo dejo para el siguiente bloque, que lo que viene es un discurso un poquito más fuerte de lo que acaba de decir Arturo. O sea, es el hartazgo de las personas. Y estamos así de que empiece a existir lo que Arturo decía, el cómo sí, y un discurso que pudiera encender las pasiones de los mexicanos a decir, vamos a atacarlos de forma más frontal, aunque perdamos derechos individuales, ¿no? Nos vamos al corte, no se vayan, continúen con nosotros. Regresamos. Continuamos en Voz Alta. Regresamos con ustedes, dejamos, antes de ir al corte, el tema sobre la alternativa que puede presentarse en nuestro país, que ya se está presentando en América Latina, de tener una mano excesivamente dura con el crimen organizado. Mencionábamos el caso de El Salvador y el caso que se empieza a presentar en los candidatos en Honduras,
y que esto está teniendo una percepción muy interesante dentro de la ciudadanía. Yo me decía alguno de mis alumnos, dice, bueno, una de las explicaciones de por qué meter al tema del ejército en temas de seguridad pública, en temas de construcción y en temas, por ejemplo, de organización de aduanas, que por cierto se empezaron a quejar los empresarios de lo duro que son los militares en el término de las aduanas y que esto está deteniendo el comercio exterior, que decían, bueno, pues es que finalmente el ejército es de las instituciones de más confianza en las encuestas de confianza institucional, a veces peleándosela con las universidades o con las iglesias o con las iglesias, ¿no? Entonces parecería que la solución es pues pon al ejército a hacer todo y todo lo que haga el ejército debería de estar bien hecho, ¿no? O a las universidades, pongámoslas, ¿no? O sea, y ahí me permito tomar un tema ahí, a ver, desde el ámbito sociológico, digo, a reserva de lo que manifieste un experto, pero me parece que sí sería muy, muy lamentable entrarle por el tema de la mano dura. Efectivamente, es necesario buscar estrategias y políticas públicas para contener, pero hay que buscar cuáles son las causas de la delincuencia. ¿Y por qué avanza la delincuencia? O sea, ¿cuáles son las zonas geográficas? Y medir ciertas variables de orden socioeconómico, Charlie, como por ejemplo los índices de desigualdad que hay, ¿no? ¿Por qué un cacique se permite empoderarse? Pues por la gran concentración de riqueza y que desde luego pues eso genera un caldo de cultivo para la gente, ¿no? Que no tiene otras opciones, de desarrollo y que desde luego no es justificable, pero desde luego tienen que sobrevivir. Y entonces ataquemos causas, porque sí, lo fácil y lo políticamente, electoralmente sobre todo, lo más rentable, la mano dura, ¿no? Pongamos mano dura y garantías, porque está más que comprobado, y no necesitamos ninguna encuesta, la gente prefiere perder libertad que perder seguridad. Entonces, es un hecho, pero sería un Estado, pues, de verdad fallido, ¿no? Hay una teoría de Foucault que habla sobre el poder y su ejercicio. En el momento que el poder ejerce un castigo, pierde el poder. O sea, una institución, en el momento que usa el castigo, en ese momento pierde poder esa institución. Entonces, me parece que el Estado mexicano tendría que pensar en eso, en otras alternativas, ¿no? Y bueno, sí, va a decir Arturo, pues, lo urgente. ¿Qué le decimos a la gente en Zacatecas? Comunidades enteras que han abandonado sus poblaciones por pueblos fantasmas. Pueblos fantasmas, sí. ¿Qué le decimos a la gente en Celaya? ¿Qué le decimos? Pues sí, pero yo creo que el Estado tendría que tener una capacidad, primero, de replegar, ¿no? la seguridad. Yo entiendo, la política pública no puede ser a contentillo de todos, pero también hay ciertos rubros que podremos fortalecer, Carlos, Arturo. A ver, veamos el presupuesto que le dedicamos a seguridad. Y no me refiero a seguridad a que contrates militares de mano dura y a las calles, no, me refiero a equipamiento tan solo, ¿no? Los que tengas, pues que tengan el equipo necesario y porque parece ser que luego a veces el narcotráfico o estos grupos delincuenciales tienen equipamiento mucho mayor por encima del ejército mexicano, ¿no? Veía hace 3 meses o no sé cuánto que ya tenían inclusive drones para soltar ahí químicos y cosas así. Entonces, creo que es necesario, urge que también el gobierno vaya replanteando, no sé si de manera gradual, creo que me parece una decisión acertada el decir, a ver, capacidad de chantaje, no, o sea, no puede ser mano blandita con los delincuentes, desde luego, pero también urge replantear, por ejemplo, el corazón de los recursos económicos a fortalecer el tema de seguridad, porque viene el año electoral. Y desafortunadamente hay cosas que le han funcionado muy bien al gobierno federal, que son los programas sociales. Y es ahí donde le está inyectando a los programas sociales y las grandes obras, que eso pues a la población. Pero si le invertimos a eso por ganar nada más las elecciones que vienen en un par de años, pues bueno, vamos a perder la oportunidad de diseñar política pública de mayor profundidad, ¿no? Creo yo, pero no quisiera. ¿Cómo crees que vayan a ser las competencias presidenciales en esta fecha? Porque va a estar bien curioso, ¿no? Siempre hay pues, continuidad y cambio, que son las dos grandes opciones en un proceso electoral. Si todo pinta como va, pues parecería que Morena va a ganar. Ratifica la presidencia de la República. De las 3 principales corcholatas, ¿qué dirán en el tema de seguridad? Mira, es algo bien interesante, ¿no? Primero, ¿qué tan atento va a estar el elector a esta propuesta, no? A veces no hacemos mucho caso a lo que se propone, o a veces también se ha perdido mucha credibilidad en lo que se propone, ¿no?
¿Habrá un planteamiento más enérgico que otro? Tú hablabas de estas tendencias de empezar a restringir derechos humanos y otras situaciones que pudieran tener algo de eco social, que pudiera ser una propuesta atractiva. ¿Lo utilizará la oposición a lo mejor en un intento justamente para plantear algo diferente por violatorio de derechos que pudiera ser? No sabemos cómo vendrá. Yo creo que hay alternativas, inclusive algunas que ya no se dieron en este sexenio. Se atribuye o se le trate de atribuir inclusive a una decisión del propio presidente, no lo sabemos, pero pues, está pausado el tema de la legalización de la marihuana, ¿no? Cuando se consideró esta alternativa y cuando hubo estos foros que me parece que sí fueron exitosos, lamentablemente no se ha podido materializar finalmente lo de la marihuana ya muy claramente en el tema de la ley, pero cuando se hicieron, ¿cómo se llama? Estos parlamentos abiertos, todavía en la legislatura pasada, se analizó el caso Portugal, por ejemplo, se analizaron en varios lugares del mundo donde inclusive no solamente se legalizaba la marihuana, sino había otras drogas que también entraban dentro de este catálogo de drogas permitidas para su venta, obviamente reguladas, que podías llevar tu control de los usuarios para otros efectos de salud, efectos, por supuesto los propios recaudatorios que podían ser utilizados a la vez en programas que fueran deportivos, que fueran programas de salud, que fueran programas culturales, o sea, todo esto que es justamente lo que vamos a atacar, las causas, ¿no? En un momento dado, y hacer esto que podría parecer un círculo virtuoso. ¿Cuál va a ser la propuesta en términos de ahora sí tener un marco jurídico como se tiene hoy, irónicamente, en Canadá ya a nivel nacional y como se tiene en Estados Unidos en prácticamente la mitad de las entidades, incluido California, incluidos algunos otros que hacen, pero principalmente California, que hace una frontera importante con México? Pues, ¿en qué momento se va a dar este paso? Es curioso que aquí, por ejemplo, algunos efectivos, y no creo que pocos del ejército, pues todavía están decomisando y quemando sembradíos de marihuana, y en Estados Unidos están generando ventas billonarias, y además pues están generando también otro tipo de situaciones que pues me parece que ya no le tapan el ojo al macho. Se consumía, había donde comprarlas, nada más que era en un mercado negro. Y hoy, pues finalmente es parte de un mercado que inclusive está hasta bancarizado. Ya hay banca estatal, no federal, no los bancos nacionales, porque no hay una legislación federal al respecto, que ya están inclusive financiando la producción de marihuana, ¿no? Además, no solamente para efectos de lúdicos, sino también para otros, ¿no? Medicinales, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber un planteamiento de esto, porque no solamente es, a lo mejor puedes dedicarte a combatir cierto tipo de drogas y ya adecuar tus leyes, no para promover, no estamos diciendo que sea el Estado un promotor, pero que puedas adecuar tus leyes para decir, esto yo ya no lo voy a perseguir, esto lo voy a regular y voy a tener un mucho mayor control sobre consumidores y sobre los proveedores. Que sea un tema de salud. Un tema de salud, claro. ¿No? Como el alcohol, ¿no? En un momento dado, como los cigarros, como otros, ¿no? Además, no estamos inventando el agua tibia, ¿eh? En este tema no estamos inventando el agua tibia. Pues ahí ya dos. Arturo dice, pues ataquemos las causas. Arturo Maximiliano dice, desempolvemos las ideas de legalización de algunas sustancias que hoy están prohibidas. Yo nada más le pondría una cerecita ahí al pastel. Hace muchos años, cuando empezó este tema de darles a las policías municipales, se creó el Fortamun, el programa de fortalecimiento de los municipios, el programa de aportaciones. Y luego, con la guerra contra el narcotráfico de Calderón, se hizo el Subsemun, que era nada más y nada menos pues, para equipar a las policías con patrullas, con chalecos, con armamento, con balas, con capacitación, porque necesitábamos armar el ejército para combatir al crimen organizado desde el nivel municipal. Y luego lo quitaron. Y luego vino con Peña Nieto el Fortaseg. Pero este programa también nada más era para las capitales y algunas otras
algunos otros municipios que estuvieran previamente determinados. Aquí en Querétaro se hizo en la administración 2012-2015 un ejercicio que le llamaron acupuntura social, ¿no? Se intervino Bolaños, Rancho San Antonio y se intervino Loma Bonita, con la idea de que si intervenías algunas zonas, se podría mejorar la capacidad del Estado. Y luego vino la administración anterior, el modelo Cosmos, que se vendía como el modelo solución de seguridad, pero lo que sí es cierto es que no hay evaluación de nada. Cuando se evaluó por la Auditoría Superior de la Federación el Subsemun, que es para el equipamiento, pues la gran conclusión después de 10 años del Subsemun fue que no sirvió. Imagínate 10 años o 8 años o 6 años que hayan destinado una cantidad de recursos para equipamiento, ahora resulta que después una evaluación de desempeño dijo pues no se alcanzaron los resultados, ¿no? Aquí los modelos de seguridad rara vez son evaluados. Y entonces fíjate lo que podría ser bien curioso, cuando volteen a ver las políticas de seguridad de Querétaro, qué curioso sería que no pudiéramos acreditar por qué lo que sucede en Querétaro no sucede en otros lados. Desde un punto de vista de política pública, es decir, bueno, tuve esta incidencia, tuve esta evaluación, tuve este diagnóstico, incidencia, evaluación, y entonces el fenómeno se comportó de esta forma, ¿no? Y que no lo pudiéramos acreditar. Es posible que no sepamos en el propio Querétaro por qué no estamos en las mismas condiciones que en Guanajuato. De tal forma que el modelo de política pública de Querétaro no sea replicable, porque hay una propuesta que dice Arturo, vamos a atacar las causas, vamos a desempolvar algunas iniciativas. Yo digo, bueno, pues evaluemos, ¿no? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué es lo que ha funcionado? Porque eso es lo único que no se nos ha dicho. O sea, inclusive a lo mejor está funcionando y tienen los datos del tema de la militarización. Quizás esté funcionando. Pero ¿dónde están los instrumentos de evaluación? Es más, ¿dónde está inclusive el objetivo de lo que se pretendía lograr antes de hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor estamos criticando por criticar y nos sacan una estadística y dicen, bueno, pues esto está funcionando, ¿no? Si me permite, Charlie Tocayo, sobre todo, porque creo que ahí más o menos nos íbamos turnando, pero ese es un tema que a mí me encanta y que tiene que ver con una palabrita que se usa ahora muy habitualmente y la mayoría de la gente, perdónenme el comentario, tienen la más mínima idea de qué fregado está hablando. Y se llama políticas públicas. Y política pública, yo creo que la gente la identifica con toda acción de gobierno y vaya, probablemente muchas acciones de gobierno sean políticas públicas, pero en su concepción no lo son. Una política pública, primero, pues necesitas diseñarla, ¿no? O sea, y diseño implica lo que dice ahorita Charlie. ¿Cuáles son las metas? ¿Qué quiero cambiar y cómo voy a medir ese cambio, no? Si estás en uno, ¿cuál es tu meta? 10. Pone un ejemplo muy guanguito, así, ¿no? ¿Dónde quiero estar? ¿Cuáles son las alternativas? Costo-beneficio de cada una de ellas y a final de cuentas, ¿por cuál me voy? Y luego empieza el proceso de implementación, ¿no? Lo cual requiere fondeo, necesita recursos, necesita personal, necesita capacitación, una serie de elementos, y entonces lo llevas a la práctica. Y luego la medición, oye, estoy en camino de alcanzar la meta trazada, habíamos dicho, estaba en 1, quiero llegar a 10, estoy en camino, ya voy en 5, ya voy en 6, me quedé en 1, y entonces este es un proceso de evaluación de una política pública. Y a partir de ese punto, ¿sabes qué? Creo que sí va funcionando porque vamos en 4, nada más que hay que apretar tornillos, o vamos en punto 5, de plano esta no es la forma, y va para atrás y va otra nueva, o en el peor de los casos te regresas como estabas, que parece ser que era menos malo que como acabaste haciéndolo con una nueva política pública. Pero creo yo que en México, en muchos estados, en muchos municipios y probablemente en muchos programas federales, no hay un verdadero trabajo de esto que se dice muy a la ligera, que es toda una ciencia, podría decir yo, que es las políticas públicas, la confección y la evaluación de las mismas, ¿no? Pero fíjate que todos tenemos un sueño, ¿eh? Yo creo que tienes un sueño, Yo también tengo un sueño, posiblemente me muera y no lo voy a ver, que es el complemento de lo que tú dices, que es el presupuesto base cero. También. Esa es una chulada. Porque yo me quiero imaginar una legislatura. Y luego son modas también, ¿no? Porque sí. A lo mejor no puedo cerrar aquí los ojos en el programa, pero yo me gustaría cerrar los ojos, imaginarme esa legislatura del Estado, en donde todos los secretarios lleguen a convencer a los diputados de que les den dinero
con resultados en la mano. Y entonces, mi presupuesto no lo tengo ganado hasta que acredito los resultados. ¿De qué? Pues del año inmediato anterior. Y va a decir la gente, oye, pues si no es así, porque cada que los pongo me dicen, oye, ¿por qué no funciona así? O sea, que no van y le dicen a la legislatura, ella de los 40,000 millones de pesos, dame 1,000 millones de pesos para seguridad porque pues hice esto y está dando resultado. No, señores, desafortunadamente no es así. Hoy manejamos un presupuesto incremental. El clásico, ¿cuánto tuviste el año pasado? 1,000 millones, súbele la inflación. Sí. 1,050 y listo. Ahí muere. ¿no? Sin necesidad. Desde luego, pues esto existe a nivel federal, existe a nivel estatal. Y la realidad es que los teóricos de la administración pública, los diseñadores de política pública, soñamos con el presupuesto base cero, en donde cada año pues llegaran las dependencias a defender su dinero. Y entonces el Estado podría estar diciendo, esta política funciona, y entonces la incentivo con más recursos, o esta política no funciona, hay que rediseñarla porque está en su primer año, o esta política ya tiene más de 3, 4 años, no tuvo impacto, entonces es el momento de enterrarla. Yo siempre he sostenido la teoría de que se pierde más dinero por incapacidad que por corrupción. ¿No? Sí. Pues sí, yo creo que para ir cerrando, yo podría concluir mi participación esta noche, Charlie, invitando a nuestra audiencia a que haga una reflexión. Las cosas que pasan en los medios de comunicación, las cosas que se mueven a través de las diferentes plataformas digitales, las redes sociales, las diferentes plataformas que tienen para que uno se llegue de esta información, a veces tienen un trasfondo de carácter político. Y no quiere decir que todos tengamos que ponernos estos lentes, ¿no? Y que todo lo que pasa lo veamos desde una perspectiva política, pero me parece que sí hace necesario tener una corresponsabilidad ciudadana al momento de elaborar algún tipo de juicio, porque desafortunadamente hasta incluso la inteligencia artificial, que ya ni siquiera tiene que ver con personas, sino con máquinas, nos permea en el ambiente social, en el espectro ideológico, algunos temas. Y el tema de hoy que tocamos y que hicimos el intento por analizar, que es esta parte de las expresiones vandálicas o algunos que les llaman narcoterrorismo, pues bueno, también entenderlo en un trasfondo de la lucha de las agendas públicas. La lucha de las agendas, yo creo que habrá que ver qué postura está tomando, o sea, la reflexión tendría que ir en torno a qué postura está tomando el gobierno respecto de estos hechos que son claros, que son ciertos, que son materiales y que son vivenciales por muchos ciudadanos, pero también la postura de la oposición, qué uso le está dando a estos hechos. Entonces yo creo que ese es el tema, Charlie. Yo cerraría con eso la reflexión, analizar hacia dónde va el camino de estos acontecimientos, qué está haciendo el gobierno y cómo se le está haciendo uso político a este acontecimiento. Pues yo también, rápidamente, ¿no? Hablamos de qué vendrá, de qué se va a plantear como solución a ciertas situaciones que, entiendo al tocayo, ¿no? Hay partes que pudieran ser aprovechadas como temas políticos, que pudieran a lo mejor hasta exagerarse. No estoy diciendo que necesariamente pase, pero entiendo que pueda haber esta manipulación porque políticamente se le saca raja, ¿no? Es decir, estás mal con dame chance y yo te lo arreglo, ¿no? Y a lo mejor tampoco lo van a arreglar, ¿no? Pero bueno, está esa situación, pero me parece que lo que sí va a ser interesante, y lo tocamos durante el programa, es cuál es el análisis, el diagnóstico real. Es el de los norteamericanos, que es gravísimo. Hay otro diagnóstico, ¿cuándo lo conoceremos? ¿Qué está pasando en México? ¿Dónde? Aunque pareciera que lo conocemos por los medios, pero realmente me parece que sería interesante algo oficial. ¿Y cómo se va a plantear esto que decíamos ahorita en el programa? ¿Cómo se van a plantear las metas de los gobernantes? Y no solamente de los que van a la presidencia de la República, sino me parece que una serie de campañas que habrá de aquí al 24, incluidas 2 gubernaturas, un Estado de México, que no va muy bien en temas de seguridad. En el caso de Coahuila no estoy muy claro cómo esté. Y cuáles van a empezar a ser los planteamientos y cómo pues esperamos nosotros como ciudadanos que las cosas realmente vayan revirtiendo estas tendencias que hoy, la verdad es que al margen de cómo se han dado los últimos eventos, me parece que el país pues
cada una de sus entidades y con sus responsables, sí tiene una situación que nos está todavía preocupando y que ojalá ocupe a los gobernantes, a los alcaldes y a los gobernadores y, por supuesto, también a la parte federal, ¿no? Pues yo nada más me despido con el comentario de agradecerles su presencia. No se pierdan el próximo programa de En Voz Alta. Muchas gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.